It's been an ugly start to the year for software stocks. Feels like we're in this kind of existential crisis. And the question that's increasingly being asked is, why does anyone need a software provider when their own engineers can spin up their own tools using something like Claude Code? I guess Microsoft just doesn't really like consent in this situation because they really are just forcing themselves onto the average user. Instead of improving what worked, Microsoft tried to reinvent the wheel and made a square one instead. They threw out the start menu, plastered the screen with tiles, and built an interface that made no sense on a desktop. Desecharon el menú de inicio, llenaron la pantalla con mosaicos y construyeron una interfaz que no tenía sentido en una computadora de escritorio. Bill Gates está en pánico absoluto mientras millones de usuarios enfurecidos huyen violentamente de Windows hacia Linux en 2026. Windows 11 ha llevado a la gente al límite con actualizaciones implacables, software espía, spyware y anuncios. Y la reacción es brutal. El imperio tecnológico que él construyó se está resquebrajando y Linux está devorando despiadadamente a sus usuarios. Durante años, Windows dominó los escritorios. Era el estándar incuestionable, pero últimamente las frustraciones se están desbordando. La gente está harta de las actualizaciones forzadas que interrumpen el trabajo, las ventanas emergentes constantes que promocionan servicios en la nube, los anuncios a pantalla completa en lugares donde nunca los pidieron, y las interrupciones de Copilot que parecen más espionaje que ayuda. Cada pequeña molestia se suma, y los usuarios comienzan a hacerse una pregunta simple. Si Windows sigue castigándome por usarlo, ¿por qué no probar otra cosa? Y con el fin del soporte el mes pasado de Windows 10, muchos han considerado dejar Windows por completo. Y la razón de esto es que muchos dispositivos con Windows 10 que funcionan perfectamente y cuyo hardware ejecuta Windows 10 a la perfección, no pueden actualizarse a Windows 11, debido a los estrictos requisitos de hardware de Microsoft. Windows 11, en particular, se ha convertido en un pararrayos para estas frustraciones. En comparación con Windows 10, se siente más pesado, más lento y más intrusivo. El menú de inicio ahora viene repleto de anuncios. El explorador de archivos intenta venderte almacenamiento en la nube, y el menú de configuración tampoco está exento. Creo que habrá una separación o brecha bastante amplia entre los tipos de aplicaciones que construyes internamente muy rápido para un flujo de trabajo interno, y, obviamente, el software que estás construyendo para tus clientes y los sistemas centrales de registro que utilizas para impulsar tus operaciones y la forma fundamental en que diriges tu negocio. Para las personas con configuraciones sensibles como monitores OLED, los fallos en la ocultación automática de la barra de tareas pueden dañar literalmente sus pantallas si no se controlan. Las empresas tampoco están contentas. Las compañías informan caídas de rendimiento, dolores de cabeza de seguridad y costos de licencias que se disparan. Los empleados comparten historias de computadoras que solían funcionar bien y que de repente se detienen después de las actualizaciones. Y estas historias se difunden rápidamente en línea, creando una bola de nieve de descontento. A principios de 2025, los informes sugirieron que Microsoft redujo silenciosamente las expectativas de crecimiento interno para algunos de sus productos de IA. Eso se debe a que los clientes han rechazado estos complementos de IA agéntica. Luego llegó el héroe inesperado, la Steam Deck. La PC portátil para juegos basada en Linux de Valve comenzó silenciosamente en 2022, vendiendo 3,8 millones de unidades para fines de 2023 y más de 6 millones para mediados de 2025. Los jugadores descubrieron algo impactante. Linux no solo era lo suficientemente bueno para jugar, a menudo superaba a Windows, columnas vertebrales de cómo operan las empresas. Y ya sabes, tal vez algunas empresas jueguen con la idea de si podrían comprimir esa pila construyéndola ellas mismas. Pero al final del día, la mayoría de las empresas quieren centrarse en su competencia principal. Y, por lo general, eso no es reconstruir sistemas de TI de los que pueden prescindir.
Gracias a la compatibilidad con Proton, entre el 70% y el 80% de los juegos de Windows se ejecutaron sin problemas. Las pruebas de rendimiento, benchmarks, se volvieron virales. Counter-Strike 2, por ejemplo, alcanzó los 340 cuadros por segundo en Linux en comparación con los 285 en Windows 11. Eso es un aumento del 19% en el mismo hardware. Los jugadores se dieron cuenta. La encuesta de hardware de Steam lo confirmó. Los usuarios de Linux pasaron del 1,44% en enero de 2023 al 9,3% en diciembre de 2025. De repente, Linux no era un experimento de nicho, era una alternativa viable. Si podía ejecutar juegos exigentes mejor que Windows, ¿por qué no el resto de su trabajo de escritorio? Los jugadores comenzaron a experimentar, instalando Ubuntu, Pop-OS, Linux Mint y compartiendo resultados en línea. Y por supuesto, Reddit no tomó muy amablemente toda esta idea del sistema operativo con agentes. Bueno, quiero decir, para ser justos, no creo que Reddit tome amablemente casi nada. Lo que realmente aceleró el cambio, sin embargo, fue YouTube. Hace solo unos años, mudarse a Linux significaba sumergirse en líneas de comando, solucionar problemas de controladores y arriesgarse a horas de frustración. Esa barrera mantuvo a los usuarios convencionales firmemente en Windows. Entonces, ya sabes, tener un agente que intente predecir a qué información debe tener acceso un usuario y luego ocasionalmente darle los datos incorrectos a los que no debería tener acceso, es obviamente algo inviable para cualquier flujo de trabajo o proceso de misión crítica. Así que creo que siempre tendrás la separación del sistema de registro que almacena los datos y que contiene el flujo de trabajo alrededor de esos datos. Hoy en día, los tutoriales virales han demolido ese muro. Videos con más de 11 millones de visitas guían a los principiantes a través de cada paso, desde elegir una distribución hasta instalar aplicaciones y configurar flujos de trabajo. Listas de reproducción completas documentan el trabajo creativo profesional en Linux, demostrando que DaVinci Resolve, Blender y Krita funcionan sin problemas. En todos estos videos, la audiencia acumulada supera los 50 millones. Usar la versión móvil de lo que solía ser Office, ahora estúpidamente llamado Microsoft 360 Copilot, te lleva directamente a un mensaje de Copilot. Es como, no quiero chatear con tu maldito bot de IA. Quiero ver una lista de mis documentos recientes. Los comentarios de usuarios reales lo confirman. Cambiar no da miedo. Es factible. Y en muchos casos es más rápido y limpio que Windows. Las comunidades en Reddit y Discord brindan soporte instantáneo, respondiendo preguntas en minutos en lugar de horas como el soporte tradicional de Windows. Los agentes de IA y la IA en general es una de las mayores ventajas para el software empresarial, porque si imaginas un mundo donde hay 10 o 100 veces más agentes de IA que usan tecnología en el futuro porque pueden correr y usar nuestras herramientas, entonces, en realidad las plataformas donde operan esos agentes y los datos a los que tienen acceso, el efecto psicológico es enorme. Lo que solía sentirse como un salto técnico hacia lo desconocido, ahora se siente como una elección simple y empoderadora. Los jugadores, creadores e incluso algunos trabajadores de oficina se están dando cuenta de que Linux es a menudo mejor. Sin anuncios, sin actualizaciones forzadas, sin software espía, solo un sistema que funciona. Y cada persona que cambia refuerza la percepción de que dejar Windows no es arriesgado, es inteligente. Este es el explorador de archivos de Microsoft. Bueno, un grupo de personas con vista de águila decidieron revisar todas las actualizaciones que Microsoft impulsa y descubrieron que estamos metiendo la IA directamente en su navegador de archivos. Windows 11 creó la tormenta perfecta. Sus errores empujaron a los usuarios hacia algo gratuito, eficiente y respetuoso con el usuario. Steam Deck demostró el rendimiento. YouTube demostró la accesibilidad y las comunidades en línea demostraron el soporte. Juntas,
Estas fuerzas han convertido la curiosidad en acción y la acción en una creciente ola de adopción de Linux. Todas las cosas que se han hecho para alejarse de Microsoft, por qué importa, pero también por qué aún podría fallar por completo y resultar en una gran pila de nada. Justo cuando pensabas que Linux era solo para aficionados jugando en el sótano, está sacudiendo silenciosamente el mundo corporativo. La gran sorpresa, las empresas realmente están abandonando Windows porque Windows 11 es, digamos, menos que adorable. Se supone que las empresas no cambian de sistema operativo de la noche a la mañana. Es costoso, disruptivo y generalmente una pesadilla. Pero con Windows 11, quedarse quieto de repente se sintió arriesgado. Los problemas de rendimiento, los dolores de cabeza de seguridad y los costos ocultos hicieron que fuera más fácil considerar alternativas que luchar contra el sistema. Parece que está surgiendo una tendencia en la Unión Europea recientemente, donde básicamente están tratando de deshacerse de todo lo que no se fabrica en la UE. Múnich, Alemania, desató las ondas de choque. La ciudad movió 29.000 PC de Windows a Linux, tomando una ruta que muchos pensaron imposible. Habían probado Windows, volvieron una vez después de la presión política y se dieron cuenta. No. Windows 11, absolutamente no. Barcelona siguió con 12.000 máquinas. París implementó Linux en 28.000 sistemas. Roma estaba probando en 18.000 y Ámsterdam puso a prueba 8.000. Incluso un gigante de las telecomunicaciones como Deutsche Telekom dio el salto. Sí, 60.000 estaciones de trabajo cambiaron, ahorrando a la compañía 89 millones de dólares. Así es, casi 90 millones de dólares. De repente, Linux no es solo el desvalido. Es una potencia que ahorra dinero y reduce el estrés. Dale al botón de Me gusta y suscríbete para mantenerte al tanto de cada actualización de Windows y reorganización tecnológica de software. Y esto generalmente significa que los productos de Microsoft están siendo eliminados gradualmente por municipios individuales o estados federales u organizaciones. Esta no es una tendencia nueva, pero ha sido realmente reforzada por la situación geopolítica actual. En los Estados Unidos las empresas son más cautelosas, pero los gigantes tecnológicos lideran silenciosamente la carga. Valve, Epic Games, todos apuestan por Linux internamente. Algunas empresas manufactureras están probando Linux en entornos de producción y los resultados son sorprendentemente fluidos. La narrativa es clara. Linux está saliendo de las sombras del nerdismo aficionado y reclamando legitimidad en el mundo corporativo. Sorin Osh es conocido en el mundo de Linux, y también por mis propias experiencias como uno de los mejores puntos de partida que puede tener un nuevo usuario que se cambia de Windows o simplemente comienza. Viene con una barra de tareas tradicional, un menú de inicio que ha sido ligeramente rediseñado con este nuevo lanzamiento. Esto generalmente significa que los productos de Microsoft están siendo eliminados gradualmente por municipios individuales o estados federales u organizaciones. Ahora, vayamos al golpe de realidad. A pesar de todo el revuelo sobre millones de personas que huyen de Windows, los números de StatCounter son más modestos. A diciembre de 2025, Windows todavía domina el 66,4% del mercado mundial de escritorio. Linux se sitúa en el 3,86%, Mac OS en el 4,75% y Chrome OS en el 1,24%. En los Estados Unidos, Linux alcanzó alrededor del 5% a mediados de 2025. Las encuestas en el Reino Unido sugieren que solo alrededor del 6% de los usuarios de Windows están considerando un cambio, por lo que millones podrían ser una exageración, pero el crecimiento está ocurriendo de manera silenciosa y constante, especialmente entre los jugadores, entusiastas de la tecnología y empresas. La percepción viral exagera la tendencia, pero el cambio subyacente es innegable. Esta aventura en la que nos estamos adentrando, donde todo será IA, simplemente tendrá algunos de los resultados más frustrantes de todos los tiempos. Obligar a las personas a mudarse al último sistema operativo, u obligarlas a planes de soporte más costosos también.
lo que significa que permanecer en las soluciones de Microsoft se está volviendo cada vez más y más costoso, cuando mudarse al código abierto en papel parece gratuito porque no tienes que pagar ninguna licencia. ¿No puedes evitar un requisito de software específico? Una máquina virtual puede manejarlo, y con aplicaciones web como Gmail, Google Docs, Slack, Zoom y Salesforce, la mayoría de los flujos de trabajo comerciales ahora se ejecutan perfectamente en Linux. Los profesionales creativos tampoco se quedan atrás. DaVinci Resolve, Blender, Krita e Inkscape, los equivalentes de Linux, no solo igualan las herramientas de Windows, en algunos casos son mejores. Los usuarios se están dando cuenta de que Linux no es solo una alternativa. Es una opción superior para muchas tareas. En lugar de Microsoft Office, también están abandonando Microsoft Teams. Básicamente están tratando de estar libres de Microsoft por completo o tanto como sea posible. Todos estos puntos señalan un punto de inflexión que Microsoft no puede ignorar. Los analistas proyectan que Linux podría alcanzar una cuota de mercado global del 18% al 22% para diciembre de 2026. Una vez que se alcanza ese umbral, los efectos de red entran en acción. Los desarrolladores comienzan a apoyar a Linux más seriamente. Los fabricantes de hardware lo optimizan y el impulso se acelera. El dominio de Windows, una vez incuestionable, está comenzando a desmoronarse en sectores donde los usuarios encuentran una experiencia mejor, más rápida y sin publicidad. Incluso si millones no han saltado del barco todavía, la trayectoria es clara. Linux está pasando de ser un nicho a la corriente principal y Microsoft no puede volver a meter al genio en la botella. Entonces, ¿cuál es la historia real detrás de los titulares? Ya no es un rumor, es una tendencia con fuerza. La pregunta ya no es si Linux es viable, es cuánto tiempo pasará antes de que empieces a verlo en tu propia red, en tu oficina o incluso en la PSE